Hola y bienvenidos a otra transmisión de la serie de podcast titulada Dosis de Aliento. Esta serie se enfoca en algunas promesas y declaraciones conocidas de la Escritura, las cuales nos impulsan a mirar al Señor en las circunstancias que pasamos en el diario vivir. El texto a reflexionar en esta ocasión lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6, donde leemos: No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No te inquietes. Un viejo proverbio chino expresa: si las cosas tienen solución, ¿de qué te preocupas? Y si las cosas no tienen solución, ¿de qué te preocupas? En la versión Reina Valera 1960 de la Escritura, leemos en el versículo 6 de este capítulo 4 de la carta a los Filipenses lo siguiente: Por nada estéis afanosos. Según el diccionario de la lengua española, define el verbo afán de la siguiente manera: esfuerzo o empeño grandes, deseo intenso o aspiración de algo, apuro, aprieto o necesidad extrema, prisa o premura. Me parece que por experiencia personal conocemos perfectamente lo que es el afán. Probablemente hoy estás experimentando algún afán, algo que ni siquiera te permite descansar, alguna situación que te roba el sueño, algo que da vueltas constantemente en tu mente. Probablemente se trate de algo fuera de tu control. De ser así, la Escritura nos anima con dos consejos para luchar contra el afán. El primero de ellos: clama a Dios. Parece que el mejor antídoto contra el afán o la inquietud es la permanencia en comunicación con Dios. Dice el texto: por nada se inquieten, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Por unos segundos te invito a que pienses en la última ocasión que experimentaste la inquietud. Probablemente tú, como yo, buscamos a otras personas. Probablemente hicimos una llamada telefónica. Probablemente solicitamos cita con el médico o psicólogo. Probablemente escribimos un mensaje esperando respuesta. Tratamos de buscar ayuda de otros, y eso es bueno, pero hay algo que es primordial: buscar a aquel que tiene todo el conocimiento de nuestra situación. Buscar a Dios, quien está dispuesto a escuchar a los suyos. El texto dice que presentemos nuestras peticiones en oración y también con intensidad, pues habla del ruego. Y no solo por un momento, sino que cada vez que se presenta la inquietud, es decir, como menciona el texto, en toda ocasión. La Escritura, por lo tanto, nos brinda esperanza cuando nos acercamos a Dios en oración. Podemos recordar textos como el de Jeremías 33:3, donde el Señor dice: clama a mí, y yo te responderé. Segundo consejo que observamos en estas palabras escritas por el apóstol Pablo: agradece a Dios. Esto pareciera a veces muy difícil, pues cuando la inquietud nos sobrepasa, lo único que deseamos es que la situación termine. ¿Cómo agradecer a Dios en medio de la enfermedad, cuando pasamos por el dolor, el sufrimiento, la bancarrota, el acecho por la delincuencia,
la pérdida de un ser amado? Para ello, requerimos confiar absolutamente en Dios. ¿A qué se refiere entonces la Escritura con ello? Pues se refiere a depender de la soberanía de Dios. Se refiere a recordarnos y reconocer que Dios se encuentra dirigiendo la situación y por más dolorosa que ésta sea, está contribuyendo en nuestra madurez espiritual. El agradecimiento manifiesta confianza y dependencia absoluta a Dios. También es una expresión de humildad dentro de la oración, lo cual nos impulsa a seguir creyendo en que Dios tiene el control. Dios tiene un propósito en las dificultades que experimentamos. Si estás pasando una situación adversa, alguna angustia, afán o inquietud, en este momento te animo a practicar estos consejos. Dobla tus rodillas y clama a Dios. Sé agradecida, sé agradecido. Confía en Él en medio de la tempestad. Entonces experimentarás lo que menciona el siguiente versículo de Filipenses capítulo 4. El versículo 7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. No siempre las cosas van a cambiar. Lo externo no es cuestión nuestra, pero sí podemos experimentar en nuestro interior la paz en medio de la lucha. Nuestro corazón y pensamientos son cuidados por Dios en Cristo Jesús. Esto es vivir al nivel del creyente en Cristo, gozoso, en constante clamor y experimentando la paz de Dios. ¿Cómo es que podemos estar tan seguros de esto? La paz con Dios es una garantía ofrecida por Jesucristo, el Hijo de Dios, a todos aquellos que creen en Él para salvación. El apóstol Pablo lo vuelve a mencionar en Romanos, su carta a los Romanos capítulo 5, versículo 1, donde dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después en los siguientes versículos puedes leerlo en un momento de devoción delante del Señor. Te darás cuenta que Pablo habla de las tribulaciones y cómo éstas contribuyen en su carácter como cristiano. Pero al principio menciona: tenemos paz para con Dios. Es decir, que teníamos una guerra contra Dios a causa del pecado que nos dominaba y nos impulsaba a agredir su santa y soberana voluntad. Incapaces de poner remedio por nosotros mismos, el Padre envió a Jesús para reconciliarnos absolutamente con Él, llevándole a la cruz para pagar por nuestro pecado. Además, Jesús nos otorga su justicia. De esta manera Dios nos recibe declarándonos como justos delante de Él. Gracias a este pago no hay más temor en nosotros y las circunstancias de esta vida, por más dolorosas que sean, nos recuerdan que en Cristo tenemos paz y esperanza. Así que, sea cual fuere tu situación, te invito: cree en Jesucristo y clama a Dios con gratitud por la obra de Jesús. Oremos. Padre Dios, Señor de toda paz y consolación, nos acercamos a tu presencia por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien gracias a su sacrificio nos presenta como justos delante de ti.
Gracias por el perdón que Jesús obtuvo por nosotros. Gracias por las circunstancias que ahora estamos experimentando. Gracias porque tú tienes control de todo. Te pedimos tu ayuda cuando la desesperación por la inquietud nos embarga el corazón. Ruego, Padre, por aquellos que están escuchando en este momento esta grabación. Recuérdanos tu palabra. Por nada se inquieten, más bien, en toda ocasión, con oración y con ruego, presenten sus peticiones a Dios. Por favor, concédenos, Señor, experimentar tu paz en nuestros pensamientos y corazón. Ruego, Padre, por aquellos que por primera vez escuchan que es Jesús la salvación del hombre, que tu Espíritu los atraiga a la luz del mensaje de salvación expresado en la Escritura. Que nos alientes a ellos y a todo tu pueblo, sea cual fuere la situación en la que nos encontremos. Consuela a los dolidos, da aliento a los desanimados y pon fe en los no creyentes para que sean parte de tu pueblo. Que todo lo que estamos pasando en este momento contribuya, Señor, a nuestro crecimiento conforme a tu propósito eterno. Gracias damos en el nombre de Jesús. Amén. Te espero en la siguiente transmisión.